La primera plática está a cargo de Antonia y es sobre el grupo de trenzas de arte. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores por haberme dado la oportunidad de dar la plática y gracias a ustedes por haber llegado temprano, ¿sí? Hoy les voy a hablar sobre el grupo de trenzas de Artin y algunas de las formas en las cuales podemos encontrarla en la matemática, ¿de acuerdo? Pero claro, para ello primero tengo que definir qué es una trenza y luego el grupo de trenzas, ¿sí? Para el grupo de trenzas, para la trenza, perdón, vamos a considerar n puntos en el plano complejo y estos puntos vamos a considerar n caminos o funciones, como le quieran llamar, y estas funciones van a cumplir tres características, ¿de acuerdo? Fi, y para todos los caminos Fi y Fj, pues la intersección entre ellos va a ser nula. Todos van a comenzar para cada Fi van a comenzar en el punto Pi, en el tiempo 0, y van a terminar en alguno de los puntos que escogimos, ¿sí? No tienen que terminar en el mismo punto, ¿sí? Este intervalo 0,1 realmente está para que se entienda como que es el tiempo en el cual está la función, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos los n puntos marcados, cuando nosotros dibujamos la trenza en este espacio, realmente la tercera condición nos está diciendo de que si trazamos un plano, este va a ser el plano CT, este va a ser, y este va a ser, este plano, pues lo que va a pasar es que solamente se van a intersectar en un solo puntito, ¿sí? No va a pasar que una de las trenzas corte en más de una vez en un mismo plano, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo de lo que es una trenza, pues va a ser esto, ¿sí? El motivo de que esté girando es que vean cuál es la trenza que está delante, cuál es la que está detrás, pero esto es muy complicado de trabajar matemáticamente, claro. Entonces, para ello lo que voy a hacer es definirles qué es una homotopía, ¿sí? Una homotopía básicamente es una deformación de una función en otra, ¿sí? Si tenemos dos funciones, f y g, que van de un espacio topológico x a otro espacio topológico y, lo que vamos a hacer es una deformación h, nuevamente considerando el tiempo, que lo que va a pasar es que en el tiempo 0 se va a parecer a la función f, y en el tiempo 1 pues va a terminar siendo la función g. En este caso, pues en esta gráfica, esta es la función f, y lo que vamos a hacer es considerar la siguiente homotopía. Ojo, la función h siempre continua, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que la función h va a ser esta en este caso, ¿sí? Y ese punto, esa línea punteada verde que hay acá, va a ser justamente qué función es en cada tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ya teniendo el concepto de homotopía, lo podemos generalizar a n cuerdas o a n caminos, ¿sí? Y pues esta trenza, pues la vamos a poder deformar en la que está en el lado izquierdo, ¿sí? Una cuestión importante es que vamos a trabajar con esta imagen más que con esta, por cuestiones técnicas. Y algo importante es que algunos autores hacen que este cruce considera que la línea roja está por encima del azul, ¿sí? Como se muestra aquí. Pero algunos autores más adelante van a ver que no lo escriben de esta forma, ¿sí? O sea, lo ponen al revés, justamente. O sea,
Lo ponen así. Entonces, para mis intenciones, pues lo vamos a escribir de esta forma. Y esto se le conoce como un diagrama de trenza, ¿de acuerdo? Esta trenza es homotópica a esta. Y más aún, la deformación que vamos a considerar es algo que se llama una isotopía, que es una homotopía, pero además es un encaje en cada tiempo, ¿de acuerdo? En fin, pasando a lo siguiente, ya podemos definir qué es el grupo de trenzas. El grupo de trenzas, hay que mencionar que la homotopía es una clase de equivalencia. Más aún, la isotopía también es una clase de equivalencia. Y por tanto, podemos considerar clases de isotopía. Entonces, las trenzas, lo que vamos a hacer es considerar pues todas las que podemos formar y las vamos a tener en clases de isotopía, y la operación que vamos a tener como grupo va a ser la de concatenar estas trenzas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la trenza F descrita por estas funciones y la trenza G descrita por estas, lo que vamos a obtener de este producto va a ser la función la lista de funciones HI, donde HI en el tiempo t, pues básicamente lo que va a hacer es recorrer en el doble de tiempo la función f, y cuando termine, pues va a comenzar en la función g y terminar en el doble de tiempo, ¿sí? Una cuestión importante es ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, pues porque realmente los puntos que consideramos en un principio para una trenza, pues van a comenzar y terminar en una permutación de los mismos. Entonces, pues podemos realizar este tipo de concatenación de la función, ¿sí? Para asentar un poco más las ideas, pues vamos a ver. Si tenemos la trenza A y la trenza B, la concatenación de la misma va a ser esto, ¿sí? Piensen que aquí hay una especie de línea punteada y no se dejen guiar por los colores, ¿sí? Es decir, esta trenza de aquí, pues va a ser esta, y esta trenza de acá, perdón, esta va a ser justamente lo que continúa, ¿de acuerdo? Entonces esta trenza la vamos a recorrer pues en el mismo tiempo, y pues en del tiempo 0 al tiempo medio vamos a recorrer esta, y de un medio a 1 esta, ¿sí? Es prácticamente eso. Ahora, una cuestión importante. Cuando nosotros pues definimos un grupo, necesitamos una identidad. ¿Y cuál va a ser la identidad en este grupo? Pues va a ser la trenza que no tiene ninguna intersección, es decir, todas son pues así. ¿Sí? Realmente no hay mucha magia en ello. La homotopía, como estamos considerando clases de isotopía, realmente no nos va a interesar pensar en este pedacito, porque podemos contraerlo, ¿de acuerdo? Es decir, todo va a recorrerse aquí cuando operemos con un neutro. Bien, ahora pues también, como es un grupo, necesitamos inversos. ¿Y cuál va a ser el inverso? Pues si consideramos, por ejemplo, esta trenza, el inverso va a ser simple y llanamente que consideremos un espejo reflejándose aquí, y lo que se va a ver volteado va a ser justamente esta trenza de acá, ¿sí? Entonces, al componerla, lo que vamos a hacer es obtener la siguiente trenza. Pero piénsenlo como que tienen los puntos en sus dedos y tienen esta trenza. Claramente, si ustedes estiran, que puede ser una homotopía, esta tensión que ustedes van a generar les va a mostrar esta trenza trivial, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la situación del grupo de trenzas. Ahora, ya sabiendo qué es el grupo de trenzas, podemos definir los elementos que lo generan, ¿sí? Y los elementos que lo generan son nada más las trenzas que se intersectan de esta forma. A este elemento, para todos los Is, pues nos va a generar justamente todos los posibles cruces de trenzas y sus inversos, ¿sí? Nuevamente, algunos autores, pues vamos a llamarle a esta trenza la vamos a llamar, para nuestros intereses, esta va a ser A y esta va a ser A inversa, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo esto,
pues eso genera todo ese conjunto de trenzas que son de esta forma, nos va a generar justamente el grupo de trenzas completo. Ahora sí, pasamos a la primera forma en la que podemos encontrar el grupo de trenzas, que es la versión topológica, ¿de acuerdo? Y antes, para ello, voy a definirles qué es el espacio de configuraciones ordenadas de cardinalidad n. Un nombre súper largo para algo un poco más sencillo de lo que parece. Vamos a denotarlo Fn de m, y lo que va a hacer son, pues si es de cardinalidad n, van a ser n tuplas, ¿sí? Y estas n tuplas van a cumplir que sus entradas van a pertenecer a la variedad que nosotros vamos a considerar. Bueno, esto me faltó mencionarlo. Vamos a considerar un espacio topológico m, y bueno, n va a ser un entero positivo, mayor o igual que 1. Y ahora sí, estas n tuplas, cada una de las entradas van a pertenecer a m, y entre ellas ninguna va a ser igual a otra. ¿Bien? Ahora, teniendo esto, vamos a dar unos ejemplos un poco más sencillos para que vean que no es tan complicado. Si tenemos que n es igual a 2, pues la única lista de dos tuplas que tenemos, tal es que las coordenadas son iguales, pues es cuando tenemos, si la coordenada es xy, pues entonces x tendrá que ser igual a y. Entonces solamente le estamos quitando la diagonal. Entonces el espacio va a ser el producto de m con m, y le vamos a quitar la diagonal, ¿sí? Ahora pasamos a el siguiente ejemplo, más rebuscado, pero no complicado. Lo que va a pasar es que si consideramos a m como el espacio Rm, y n nuevamente lo vamos a considerar como 2, el espacio va a ser homotópico a la esfera de dimensión m-1, ¿sí? ¿A qué me refiero con que sea homotópico? Que se puede formar uno en el otro, ¿sí? ¿Y cómo se deforma? Bueno, si podemos encontrar funciones tales que vayan de este espacio a este y viceversa, y tales que la composición de estas es la identidad de una y luego la composición de la otra es la identidad de la otra, del otro espacio, pues entonces nos va a quedar que son homotópicamente equivalentes. Entonces, pues vamos a buscar esas funciones. Para motivos de habla, voy a llamar a esto F2 del espacio Rm, y pues así para todos los espacios de configuraciones. Entonces lo que vamos a considerar acá, pues son valores vamos a considerar las m tuplas, y lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer para mandarlo va a ser nada más y nada menos que normalizarlo. Esto nunca va a ser 0 porque recuerden que el espacio de configuraciones, su única característica importante es que, bueno, tiene muchas, pero en este momento es que x1 y x2 son distintos, ¿sí? Y para el regreso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a considerar a un valor z y lo vamos a mandar a z menos z. Claramente esto siempre va a estar en el espacio f2 de Rm, porque la esfera, pues la única ocasión en la que estas coordenadas son iguales es cuando z es igual a menos z, y eso claramente sabemos que es cuando z es igual a 0, y este punto no está en la esfera. Entonces les dejo de ejercicio que compongan estas funciones. Vean que la composición de, vamos a llamarle a este f y este g, f seguido con g vaya a ser la identidad de Sn-1, perdón, la identidad de Sm-1, y G compuesto con F es la identidad de F2 de Rm, ¿sí? El primero va a ser igual y esto va a ser una homotopía, y lo único que tienen que hacer es buscar la homotopía como la que definí anteriormente, ¿sí? Ahora bien, resulta que si tienen que el espacio que consideraron además es un grupo, vamos a poder definir muy fácilmente el espacio Fn de G como el producto de G con Fn-1 del grupo menos la identidad de este grupo, ¿sí?
Y esto es bastante curioso porque ahora vamos a ver otro ejemplo donde lo podemos aplicar. Y aquí no hay homotopía, sino es un homeomorfismo, ¿sí? Son prácticamente muy parecidos. Y la función que los manda realmente es muy sencilla. Lo que vamos a considerar pues son las n entradas y vamos a mandarlo a vamos a ponerlo aquí esto así. A este espacio, ¿sí? Ahora, esto podría causarnos un poco de ruido porque podría parecer que son iguales, pero eso solamente pasaría si pues Gn, Gi es igual a Gn, Gj para algunos IJ, ¿de acuerdo? Pero esto que implica pues que Gi es igual a GJ, entonces realmente esto no va a pasar porque estos Gi's los obtuvimos del espacio de configuraciones FNBG, ¿sí? Y pues por definición. Ahora vamos a ver cómo aplicamos este ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente considerar cuando n es igual a 3 y cuando tenemos el plano complejo, ¿sí? Recuerden que los complejos son un campo, entonces bajo la suma va a ser un grupo. Entonces, aplicando esto nos va a quedar que es C producto con C menos la identidad de la suma, que sería el 0, y nos va a quedar esto. Pero nuevamente C menos el 0, recordando la operación de multiplicación de este campo, pues va a ser justamente esto de aquí, va a ser un grupo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es volverle a aplicar a esto esta fórmula, ¿sí? Y pues C menos 0 se va a quedar igual y le vamos a quitar la identidad a este grupo, que es el 1 porque es multiplicación, y tendremos que este espacio F3 de C va a ser homeomorfo a esta cosa, que podría parecer muy complicada, pero si piensan en homotopía, como lo hice acá, pues lo que va a pasar es que este espacio lo podemos contraer a un punto y este espacio lo podemos contraer a una circunferencia, y finalmente este espacio lo podemos considerar como si fuera un 8. Entonces lo que nos va a quedar es que este espacio realmente es homotópico a la circunferencia producto con un 8. Este símbolo es el wedge, no sé si lo han visto antes, pero realmente lo que está diciendo es que la circunferencia se toca en un solo punto con la otra circunferencia. Ya está, ¿sí? Ahora, ya teniendo esto, vean que el grupo simétrico es sigma n o Sn, como le quieran llamar, actúa sobre las coordenadas del espacio Fn de m, permutando las entradas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a considerar ahora es el espacio de configuraciones de coordenadas no ordenadas de cardinalidad n, ¿sí? Y básicamente es el cociente de Fn de m con el grupo simétrico de n elementos, ¿sí? Entonces ahora pues ya es un poco menos visual debido al cociente, y pues un ejemplo de un elemento ahí sería si consideramos la esfera y 4 puntos allá, pues estos 4 puntos me van a definir una configuración, que es así como llamaremos a los elementos de este espacio, una configuración del espacio F4 de S2, cociente con sigma 4, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo todos los conceptos, vamos a pasar a la herramienta fundamental para obtener el grupo fundamental y el grupo de trenzas del espacio de configuraciones. Para ello primero les voy a definir qué es un lazo. Un lazo no es nada más y nada menos que otro camino, pero que comienza y termina en un mismo punto. Si consideramos un x0 en un espacio topológico y pues consideramos un camino f, pues va a ser un lazo si este f, pues en el tiempo 0 va a ser el punto x0 y en el tiempo 1 termina en el mismo lado, ¿de acuerdo? Ahora el grupo de trenzas, el grupo fundamental va a ser algo muy parecido al grupo de trenzas, ¿sí?
lo que vamos a hacer es considerar clases de homotopía de estos caminos, basados en un punto, ¿sí? Y la operación va a ser nuevamente una especie de concatenación, ¿de acuerdo? Los caminos, pues, como son clases de homotopía, pues nada más tenemos que considerar un representante y los concatenamos de la misma forma que lo hicimos en el grupo de trenzas, ¿sí? Recorremos un camino en el doble de tiempo y luego recorremos el otro en el doble de tiempo. Nuevamente podemos hacer esta concatenación porque comienza y termina en el mismo punto, porque todos los caminos los vamos a considerar en un solo punto, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo muy sencillo de esto es que vamos a ver tres casos. Si consideramos que el espacio topológico es un punto, el único camino que pueden trazar, pues va a ser el trivial, ¿no? Entonces no hay nada que hacer allá. El grupo fundamental nada más tendría una clase y por tanto el grupo sería trivial. Ahora, el segundo ejemplo sale en todos los libros de topología y de topología algebraica. Y es, si consideramos el espacio topológico como la circunferencia S1, pues su grupo fundamental va a ser justamente el grupo de los enteros, ¿de acuerdo? El lazo pues prácticamente sería ir y volver, ¿sí? Hay que hacer énfasis en que estamos hablando de homotopías, ¿sí? O sea, clases de homotopías. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, en la circunferencia este camino, con este punto marcado, pues esto realmente es contráctil, o sea, ¿sí? Es un camino que es homotópico al constante, ¿sí? Ahora, el más visual, discúlpenme que no sea más transparente la esfera, no la pude hacer más transparente, es si consideramos a X como el espacio de la esfera. Y lo que estoy tratando de mostrarles aquí es que todos los caminos que ustedes realicen en la esfera pues van a ser contraíbles a un punto, ¿sí? La homotopía es la que se está mostrando acá. Si ustedes consideran la circunferencia que pasa por el ecuador y ustedes levantan esta circunferencia, se va a contraer en un solo puntito, ¿de acuerdo? Eso es lo que trata de mencionar. Y esto implica que el grupo fundamental va a ser el trivial, ¿sí? Ahora vamos al plato fuerte, que es el grupo fundamental del espacio de configuraciones no ordenadas. Lo que vamos a ver es que primero todas las cuerdas que se definen en una trenza son ajenas, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿sí? Y en cada momento pues no habrá una intersección entre ellas. Más aún, podemos ver estos caminos como si fueran una sola función, cada una, y luego pues en el espacio FNDC, este camino pues lo podemos graficar, ¿sí? Y pues para verlo como si fuera un camino de esta cosa, pues los vamos a componer una a una, ¿sí? O sea, sí, sigma 1 va a estar en la primera entrada, sigma 2, sigma n, así, ¿de acuerdo? Entonces esta trenza comienza y termina en los mismos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, como pues comienza y termina en los mismos puntos, pues tiene mucha apariencia una trenza, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Si ustedes consideran, independientemente de los puntos, tienen las funciones gamma i, y estas funciones gamma i, en los tiempos me van a definir a una trenza, ¿de acuerdo? Esta cosa realmente no la podemos ver en el espacio de configuraciones, pero si lo vemos como si fuera el tiempo del plano complejo, pues realmente sí lo podemos ver. Y como en el espacio de configuraciones no ordenadas no nos importa dónde comienza y termina, siempre y cuando comience y termine en los mismos puntos, realmente este camino sí está definido sobre esta cosa, sobre el espacio FNDC cociente con sigma n, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de estos lazos que estamos realizando van a ser una trenza, ¿sí? Con tantos puntos como tenga esta n, ¿de acuerdo? Entonces el grupo fundamental del espacio de configuraciones no ordenadas del plano complejo de cardinalidad n es el grupo de trenzas, ¿sí? Ahora, teniendo este resultado, pues pasamos ahora a la situación del ambiente geométrico, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ver que el grupo de trenzas es
El grupo de trenzas es justamente el grupo modular de un disco con n puntos marcados. Pero claro, acabo de decir dos palabras que realmente pues, no son muy comunes, ¿no? ¿Qué es el grupo modular y qué es el disco con n puntos marcados? Empezaré con la más fácil, que es la del disco con n puntos marcados, que básicamente es agarrar un disco y quitarle n puntos, y ya está. Ahora el grupo modular es un poco más complicado, ¿sí? El grupo modular lo que vamos a hacer es considerar una superficie, y a esta superficie vamos a considerar todos sus homeomorfismos que dejen fija su frontera, ¿de acuerdo? Y además de ello, vamos a considerar las isotopías de estos homeomorfismos, pero que estas isotopías fijen a la frontera, ¿de acuerdo? Es decir, en cada tiempo la frontera no se mueva. Y por tanto vamos a tener nuevamente un grupo. La operación va a ser justamente la composición de homeomorfismos, entonces no va a haber problema. Y hay que hacer mucho énfasis en que fijan a la frontera tanto las isotopías como los homeomorfismos, ¿sí? Entonces, para obtener el resultado que quiero, voy a considerar el disco un poco achatado por los lados y por conveniencia los puntos marcados los voy a poner alineados, ¿sí? Lo que voy a hacer es considerar un disco verde, que es el que está acá, y todos los homeomorfismos que voy a hacer van a deformar el interior de este disco verde, ¿sí? Toda la zona azul va a quedar fija y la frontera del disco también va a quedar fija, ¿bien? Ahora, antes de continuar, quiero que vean que un homeomorfismo que tiene los puntos marcados, pues podría no ser isotópico a la identidad, ¿de acuerdo? Pero si quitamos los puntos marcados, piensen en que si tenemos el disco, lo rotamos un poquito, pero si lo rotamos realmente lo podemos regresar a su posición inicial, ¿de acuerdo? Piénsenlo como un plato de mole, tienen una cuchara, lo giran y pues ok, el movimiento de la cuchara pues lo deformó y me dio un homeomorfismo, ¿no? Pero si yo regresara en el tiempo, regresaría a la posición inicial y la frontera realmente quedaría igual, ¿sí? En todos estos tiempos. Entonces estos puntos marcados van a evitar, si los involucro, que estos homeomorfismos sean isotópicos a la identidad, ¿sí? Para ello lo que voy a hacer es considerar los puntos A y B y los voy a rotar, ¿sí? Piensen que tienen clavos en cada uno de estos puntos marcados y piensen en una liga. Si ustedes ponen una liga sobre uno de estos clavos y no involucran a más puntos marcados, pues lo que va a pasar es que esta liga se va a poder contraer. Por más que la estiren, la pueden contraer, ¿sí? Pero si ustedes unen la liga entre dos clavos, ya no lo pueden hacer. Ya no va a poder contraerse. Entonces esto es como que una explicación de que no va a ser isotópico la identidad si involucramos esos puntos, ¿no? Y lo que voy a hacer es este giro, ¿sí? El homeomorfismo no me puede dar una imagen de estos puntos, ¿sí? Del punto A y el punto B, pero yo los puedo permutar, ¿sí? Entonces este giro me los va a cambiar de posición. Y lo que va a hacer es que si yo considerara este camino y este camino, estoy uniendo la frontera que no se puede girar y los puntos marcados que no se pueden trasladar en el homeomorfismo, y lo que va a pasar es muy sencillo. Ese giro me va a dar esto. Este camino que había acá se va a deformar en esto, y este camino que había acá se va a deformar en esto, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo las normas. El homeomorfismo no involucró a los puntos fijos, está involucrando todo lo que hay alrededor de ellos, y pues no es contráctil, porque ya no puedo hacer que esta frontera gire 180 y me regrese a un homeomorfismo trivial, ¿sí? Entonces de aquí podemos obtener un isomorfismo entre el grupo modular del disco marcado con n puntos marcados y el grupo de trenzas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos que un homeomorfismo no trivial va a permutar estos puntos marcados, vamos a considerar estos puntos marcados justamente como los puntos del grupo de trenzas que queremos, ¿sí? Y como se están permutando, justamente esto ¿qué va a hacer? Si consideramos nada más el ejemplo que les mostré, lo que hace
si consideramos a estos puntos como los que vamos a usar para el grupo de trenzas, lo que va a hacer es que en cada tiempo así, lo que va a hacer es que justamente está haciendo, si nosotros quitáramos estos puntos marcados, entonces realmente pues ya no habría ninguna obligación de este homomorfismo a no deformarse en la identidad, ¿sí? Y por tanto, si nosotros los quitamos, nos va a generar un tiempo, ¿sí? Piensen que en cada uno de estos discos va a ser pues en el tiempo t, ¿sí? Entonces el homeomorfismo se va a deformar justamente a uno isotópico a la identidad si quitamos los puntos marcados, y realmente esto nos va a interesar para la isotopía que nos va a generar una trenza justamente. Entonces todos los giros que vamos a hacer van a ser isomorfos al grupo de trenzas, ¿de acuerdo? Ahora, la tercera parte va a ser justamente, pues ya teniendo el resultado topológico, el resultado geométrico, pues quisiéramos una versión algebraica del asunto. Y lo que pues obtuvimos es que en el grupo de trenzas hay una presentación con sus generadores y sus relaciones, y esta presentación es muy importante, ¿sí? Porque es la presentación que dio Artin en su artículo Teoría de trenzas, está en alemán, y la hizo en 1947, y justamente su teorema 16 de ese extenso artículo es que el grupo de trenzas es isomorfo a esta presentación, ¿sí? Donde cada uno de estos sigma i's van a ser justamente los generadores que les mencioné anteriormente, ¿sí? El punto i, la cuerda i va a cambiar con la cuerda i más 1, ¿sí? Y esas relaciones pues podrían parecer así medio extrañas, medio como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero realmente es bastante práctico. ¿Por qué? Vamos a ver la más fácil, que es la de sigma i, sigma j, pues son iguales, o sea, conmutan, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues realmente cuando nosotros tenemos sigma i, si pensamos que aquí, si nosotros pensamos en sigma i, la trenza solamente va a involucrar a las trenzas i e i más 1, ¿sí? Entonces, si consideramos la condición de que i menos j es mayor o igual a 2, que es justamente lo que está diciendo en la segunda parte, pues lo que va a pasar es que sigma j pues está a una distancia 2, ¿no? Entonces, al menos, lo más cerca que puede estar es que aquí esté j, una posible j, vamos a llamarla j', j' más 1, o pues a lo más j' y j' más 1, ¿sí? Lo más, esta sería j o esta, pero el giro que hace sigma i no va a involucrar a esta ni a esta. Entonces realmente podemos realizar la operación, y recordando que el grupo de trenzas son clases de isotopía, podemos realizar en el tiempo pues este movimiento de subir esta trenza y de bajar la otra. Entonces realmente son isotópicas, ¿sí? No hay ningún problema ya. La segunda restricción o relación es que pues sigma 1, sigma 2, sigma 1 es igual a sigma 2, sigma 1, sigma 2. Realmente esto se puede hacer para cualquier i, pero para motivos prácticos lo vamos a poner así. Si no les gusta, pues añádenle líneas acá, realmente no importa. Y lo que va a pasar es que esta línea roja, pues hacemos el sigma 1, luego el sigma 2 y luego el sigma 1. Esta línea roja va a quedar justamente encima de la primera, pero debajo de esta, ¿sí? Entonces, si nosotros nuevamente lo pensamos como si lo tuviéramos en los dedos, pues realmente si movemos el dedo de en medio, pues la cuerda se va a mover acá. Y es simplemente eso, no hay ningún problema con esta
con esta relación. Son homotópicas, podemos deformarlas, ¿sí? Ahora, esta presentación que obtuvimos, pues es bastante curiosa porque nos da un homomorfismo del grupo de trenzas al grupo simétrico, ¿de acuerdo? Curiosamente, este siempre aparece en todo lo que tiene que ver con el grupo de trenzas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? A nuestros generadores, pues si nos fijamos, realmente está cambiando la cuerda I con la cuerda I+1, entonces como que nos relaciona mucho con una transposición del grupo de trenzas, del grupo simétrico, ¿sí? Entonces, pues podemos mandar a cada trenza generadora a una transposición I+1, ¿sí? Y bueno, ya saben que eso genera todo el grupo simétrico, estos generadores, entonces pues no hay tanto problema, ¿no? Por el primer teorema de isomorfismos vamos a tener que el grupo de trenzas cociente con el kernel de este homomorfismo va a ser justamente el grupo simétrico, ¿sí? Pero este kernel es muy curioso. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las trenzas que van a dejar fija o trivial al elemento phi de sigma i? O sea, sí. ¿Para qué trenza, si B pertenece al grupo de trenzas, esto va a ser justamente la permutación trivial, ¿sí? Bueno, pues pueden ver que si nosotros tenemos esta trenza, esta trenza no es trivial, ¿sí? Y está mandando, vamos a marcarlo así, a la trenza I+1, la está comenzando y terminando en el mismo punto, y a la trenza I está haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces realmente este kernel no va a ser trivial. Y si nosotros nos ponemos a indagar más, pues resulta que este grupo de trenzas del kernel nos puede generar elementos muy rebuscados, ¿sí? Esto no es deformable, no es isotópico a la identidad, ¿sí? Entonces, este kernel va a ser muy característico y lo vamos a llamar el grupo de trenzas puras, ¿bien? Y la única característica es que comienzan y terminan en los mismos puntos. Y bueno, por ser el kernel de un homomorfismo, ya sabrán por teoría de grupos que esto es un grupo normal en el grupo de trenzas, y pues por las propiedades que tiene este grupo de trenzas puras, casualmente pues tendrá sus respectivas presentaciones para cada una de las versiones que les mencioné. El grupo de la versión algebraica, la versión geométrica y la versión topológica, ¿sí? Entonces, pues eso realmente me tardaría mucho, así que lo vamos a dejar. Solamente como ejemplo, vamos a ver que pues el espacio de configuraciones FNDC, pues si no consideramos la acción del grupo de permutaciones, pues lo que va a pasar es que todo camino pues tiene que comenzar y terminar en los mismos puntos para que sea un lazo. Y justamente su grupo fundamental va a ser el grupo de trenzas puras, ¿sí? Ahora, esta cuestión de que podamos mandar el grupo de trenzas al grupo simétrico, pues es como que podemos añadirle una nueva restricción o relación a la presentación que teníamos, ¿sí? Para que pues BN, el grupo de trenzas, bajo algunas relaciones más, pues sea justamente el grupo simétrico de n elementos, ¿sí? Y lo que va a pasar es que la relación que le vamos a meter es que sigma 2 sea justamente el elemento trivial. Y esto pues le causó cierto problema a Coxeter porque decía, ¿por qué solamente con 2? O sea, ¿por qué si nosotros hacemos que estas relaciones sean justamente vamos a ponerlo acá. Porque solamente metiendo estas relaciones vamos a obtener grupos finitos, ¿sí? Porque el grupo simétrico es finito. Entonces se le ocurrió el siguiente problema. Si ustedes le meten la relación sigma i a la p al grupo de trenzas, vamos a denotar a esto BN de P. ¿Para qué valores
de n y p mayores o iguales a 3, vamos a obtener que este grupo va a ser finito, ¿sí? Claro, para el caso cuando n es igual a 2, pues el grupo de trenzas va a ser justamente pues un grupo igual a z. Entonces para cualquier p tendremos que eso va a ser un zp, ¿sí? Esto no tiene mayor magia. Y pues si p es igual a 2 tendremos que bn, por lo que acabamos de mencionar, va a ser el grupo simétrico, ¿de acuerdo? Entonces nada más nos interesan estos casos. Para n igual a 1 no hay grupo de trenzas y para p igual a 1 pues sería el grupo trivial. Entonces la solución es realmente sencilla. Esta ecuación realmente así como que no tiene la gran cosa, pero para llegar a ella tuvo que utilizar geometría hiperbólica y varios artículos anteriores. Entonces como que no es algo muy fácil que podamos decir. Y esto, si ustedes hacen las cuentas, realmente los únicos valores que van a tener van a ser estas 5 parejas, ¿sí? 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 3 y 5, 3. Pero qué casualidad, estas parejas son justamente los tipos de los sólidos platónicos, ¿sí? ¿Y qué es el tipo de los sólidos platónicos? Bueno, pues agarramos el vértice y vemos cuántas caras tiene, y luego, y este por ejemplo va a ser 3, y agarramos cuántas aristas tiene una cara. Este va a ser 3, este sería de tipo 3, 3, ¿de acuerdo? Este sería de tipo 4, 3, porque tiene 4 caras y 3 vértices. Digo, tiene 4 aristas por cara y tiene 3 caras por vértice. Este pues va a ser, bueno, o sea, así va a ser, ¿de acuerdo? ¿Para qué me pongo a contarlo? 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 3, digo, 5, 3 y 5, 4, si no me equivoco. No, pues sí me equivoqué, 4, 3. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues estos sólidos platónicos tienen muchas cosas curiosas, ¿no? Entre ellas, pues vamos a considerar 2, ¿sí? Lo que había mencionado, que todas sus caras, pues se toca la misma cantidad de caras en un vértice, todas las caras son iguales y pues entonces pues tenemos esta propiedad bien peculiar, y aparte son duales entre ellos, es decir, ¿qué es la dualidad, no? Si nosotros consideramos alguno de los sólidos, pues lo que vamos a hacer es considerar el centro de las caras, y si son vecinas las caras, las vamos a unir estos puntos, ¿sí? Y pues hacemos toda la figurita y nos va a quedar que si hacemos al cubo, pues nos va a quedar un octaedro. Pero este octaedro, resulta que si le volvemos a aplicar la operación, nos va a quedar un cubo, ¿sí? Entonces pues son como que duales entre ellas. Para el tetraedro, pues es fácil ver que pues nos va a quedar nuevamente un tetraedro, un octaedro, un cubo, un icosaedro y un dodecaedro, ¿sí? Y si lo vuelven a aplicar, les va a quedar pues al revés todo, ¿no? Entonces, pues sí, son bien peculiares estas cosas, ¿no? Pero resulta que pues tiene mucho que ver con el orden de estos grupos. Para los que no saben qué es orden, pues, cardinalidad del grupo. Entonces, Bn de P podemos calcular su orden mediante la siguiente fórmula: f entre 2 a la n-1 multiplicado por n factorial, ¿sí? Entonces, pues f va a ser el número de caras de la figura y pues el de la figura del tipo NP, claro. Entonces, pues para Coxeter pues fue bien fácil decir, bueno, pues B33 pues tendrá orden 24, para B34 va a ser 96 y así, ¿no? Pero luego llega a B53 que es 155.520, ¿no? Entonces eso de hacerlo a manita es un poco complicado, ¿sí? Entonces, como que no. Pero estos tres realmente ya estaban encontrados por otras personas en otros artículos y ya tenían sus nombres. Y de hecho, cuando vemos el caso, cuando n es igual a 3, pues justamente vemos que, pues, despejando esto nos va a quedar que p es menor a 6, tenemos que p es igual a 3, 4 y 5, y pues para el grupo B33, pues sería el binario tetraédrico, ¿no? O sea, suena mucho a un sólido platónico. El siguiente, pues p igual a 4, pues ese sí, de plano no hay un nombre que involucre al sólido platónico, es de orden 96 y pues su presentación tampoco era muy atractiva, entonces no se sacó nada de ella. Pero en p igual a 5 justamente es el producto directo del grupo cíclico Z5
con el binario icosaédrico de orden 600. Entonces, como que suena mucho a los sólidos platónicos. Entonces, pues, este problema pues involucra mucho la situación de cómo el grupo de trenzas abrió más problemas, y pues creo que eso es todo. ¿Sí? ¿Había preguntas? Sobre la práctica y sobre la expresión, los dibujos están muy buenos. Sí, están hechos a mano. Claro, complejo, pero uno se veía, ¿no? La cuerdita, ¿no? ¿Qué? ¿Eso? Sí. Se ven como esos diagramas de espacio-tiempo y tiempo. Sí, de hecho, pues esta cosa pues mide el tiempo en el que están moviéndose estos puntos, ¿sí? O sea, este recorrido que está haciendo es para el tiempo. De hecho, estaba pasando una cosa que se parecía, por ejemplo, los movimientos de Radimais en la teoría de números. Ah, ¿eso tiene que ver con esto? ¿Te refieres? Sí, o sea, estaría curioso, ¿no? Hacer que, por ejemplo, el movimiento de Radimais, ¿no? Sí, pero Pero la duda general es que yo creo que me interesa a mí y a lo mejor a todos, ¿no? ¿Cómo se hace ese dibujo? pues si le pones ilusión y se da la ocasión. No, mira, está hecho en Sage, ¿sí? Sí, actualmente Sage pues se llama Cocalc. Es un software libre. Realmente cualquiera lo puede usar. Está hecho para matemáticos, de hecho. Bueno, al menos eso aparenta. Tiene muchas cuestiones simbólicas, tiene muchas cuestiones de gráficas. Realmente sirve para este tipo de cosas. Y pues si se preguntan, ¿y cómo hiciste si nada más graficaste una imagen? No, grafiqué como 300 imágenes por cada uno. ¿Es por frame? Sí. Entonces, pero obviamente, si saben computación, saben que existe el comando for. Entonces, es más fácil. ¿Qué? ¿Las hiciste ahí? Sí, aquí, en Cocalc. O sea, y es accesible como para... Yo digo porque una vez traté de meter una imagen en látex y... Ah, bueno. Bueno, hay de niveles a niveles, ¿no? Depende de qué quieras hacer. Si quieres hacer la imagen de una persona moviéndose, pues yo creo que va a ser un poco complicado. ¿Qué digo, por ejemplo, programación leve, no? Pues es pseudocódigo. Pero, códigos. O sea, está basado en Python. Entonces, esto de Python fue hecho básicamente con pseudocódigo. Entonces, muy sencillo, realmente. Yo, cuando tenías la otra imagen, donde están las tres dibujándose, bien bonitas. Ya sé, son hermosas. Sí, lo que pasa es que alguna vez escuché que hay personas que tratan como de relacionar grupos de trenzas con los movimientos planetarios para estudiar eso de los problemas de los N-cuervos. ¿Tú no has leído algo respecto a eso o sabes? Pues seguramente sí, pero no me acordaré. Es que justo plantean el problema de que no haya colisiones entre las partículas, entre los planetas o lo que sea. Entonces justo trazas el tiempo y eso te describe una trenza. Entonces sí. Hay gente como que quiere relacionar esto, pero... Sí, o sea, realmente son muy atractivas las trenzas para muchas cosas. Por ejemplo, creo que en Aguascalientes hay un doctor que trabaja los grupos de trenzas para cuestiones de biología. O sea, situaciones del ADN y cositas así medio raras. Pero sí, también se involucra en cuestiones físicas. Hay demasiadas aplicaciones. También se aplica en criptografía. O sea, porque el problema de la palabra creo que... Bueno, el problema de la palabra es que si ustedes hacen un elemento con estos generadores, pues entonces la cuestión es determinar si esa palabra se puede contraer a algo más chiquitito, ¿sí? Entonces, sí, tiene muchas aplicaciones los grupos de trenzas. Pero pues supongo yo que pues debe de haber alguna cuestión de astrofísica ya, que pues también... No, pero, pues, o sea, más que nada la pregunta era si no te habías topado con algo. O sea, yo no he investigado nada de eso, lo escuché en una plática y ya me quedé ahí. Pues no, la verdad es que no te sabría decir.
Yo quiero hacer un comentario, nada más, esto que dice que la estructura del grupo de trenzas es muy rica es muy cierto, bueno, ya por la parte topológica, algebraica, geométrica, todo ese tipo de cosas, y además uno puede, de esto se puede más o menos intuir, que si tomas la trenza y la cierras, o sea, así como está allí en el dibujo, y la empalmas los finales con los finales, formas un nodo, entonces ya te lleva a teoría de nudos, Entonces es otra teoría muy rica, entonces de alguna forma el grupo de trenzas está relacionado con teoría de nudos. Y si quieren saber más acerca de esta relación con el grupo de trenzas y teoría de nudos, está Christopher, que está aquí. Todos saluden a Christopher, por favor. Doctor Efraín, si puede enfocarlo para que sienta la vergüenza incómoda. Él sabe mucho de esta relación del grupo de trenzas con el teoría de nudos. Ahí está. Para que acabe la hora de preguntas con él. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, Yo quisiera hacer una pregunta, pero es más personal. No sé si alguien más tenga alguna duda respecto. Tengo novia, Tengo novia. Más personal con respecto a lo que has explicado. Cuando mencionas sólidos platónicos, ¿y cómo asocias el concepto ¿Con Platón? La idea. Porque le gustaban. No, bueno, o sea, ¿Cómo asocias el concepto o la idea de dimensión en los sólidos platónicos? pues es que es una relación con las caras. Sí, si te fijas, pues la carita es de dimensión 2 en todas partes. Entonces pues yo les dije de dimensión 2. No sé si puse dimensión 2 o 3 en alguna parte. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde? Ah, de 3 dimensiones. Ah, sí, porque está en el plano R3. Entonces, cuando hablas de 10 dimensiones, ¿cómo lo harías? ¿Cómo maestrías? Esa es una pregunta maravillosa, así que te sugiero que la busques en Google porque nadie le llama a esas cosas de alguna forma. O sea, sí debe de tener su nombre, ¿no? Pero la verdad es que es algo súper poco común buscarle el nombre. Entonces, yo creo que Google sería una mejor respuesta. Sí. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Qué otras aplicaciones puede tener en la criptografía? Híjole. Pues mira, o sea, pues la criptografía es algo muy amplio, ¿no? Entonces, pues ya sabes, realmente puedes utilizar, no sé exactamente en qué algoritmos, si Diffie-Hellman, si RSA, si en otras cosas, lo puedes, cómo se aplica, ¿no? Pero si me dejas tu correo te puedo dejar el artículo donde se trabaja eso de la criptografía. Es que utilizan, ¿cómo era este problema? Creo que era el problema del logaritmo finito. ¿Alguien de criptografía aquí? Logaritmo discreto, eso. El problema del logaritmo discreto se utiliza también para los grupos de trenzas. O sea, puedes utilizar grupos de trenzas para hacer ese problema. Pero creo que es más complicado. No lo sé. Hago énfasis en los que están viendo en video. No lo sé. Así que... Pero pues sí, si quieres te mando el artículo. Entonces agradecemos a